El silencio no fue aproximadamente declarado. El 90% de las personas llegó. que ven mis videos no están suscritas. Las estaciones centrales de retransmisión del consejo olviden presionar el botón de like y dejar un comentario. Comunicaciones con un cifrado pesado, ciudad tímidas súplicas diplomáticas, señales de advertencia, incluso la broma amarga ocasional de algún enviado de la Tierra que creía que todavía tenía tiempo de cambiar las cosas. Luego, nada. No estática, no ruido, nada. El comandante de flota Drebor, un Elsari de 7 extremidades del cuerpo diplomático, estaba de pie frente a una holopantalla congelada en la aguja central de Consejo Prime. Sus mandíbulas se crisparon, confundidas. Los canales humanos siempre habían bullido de desafío, incluso durante las sanciones, los embargos, incluso después de que el escaño de la Tierra en el Consejo fuera suspendido. Especialmente entonces, la Tierra nunca se callaba. Ladraba, rugía, advertía, pero ahora, silencio. Solo están reubicándose, murmuró alguien. No es eso, replicó Drebor en voz baja. Todas las estaciones se cerraron a la vez. Sin puertas traseras, sin ecos, ni siquiera las bandas piratas. Para una especie considerada joven, los humanos habían aprendido muy rápidamente a hacerse indispensables. Comunicaciones, sistemas de seguridad, protocolos de enlazado de portales de salto, configuraciones de escudos de energía. El Consejo lo había permitido siempre que la Tierra se mantuviera atada con la correa. Ahora la correa yacía hecha pedazos y el perro se había adentrado en el bosque. El teniente Marson Graves estaba al borde del cinturón de asteroides a bordo del NRS Vindicator, contemplando el mar de negrura que se extendía ante él. No se suponía que debía estar allí. Ningún humano debía. El Consejo había calificado a la Tierra como una amenaza de seguridad temporal, confinando efectivamente a la especie en su propia roca azul como si fueran niños que habían respondido una vez de más. Marson no se sentía confinado. Se sentía desencadenado. La transmisión había salido hacía una hora. Solo 5 palabras. Vamos a cerrarlo todo. Sin seguimiento, sin confirmación, solo el accionar de un interruptor. Y entonces la Tierra desapareció. Graves encendió un cigarrillo. No se suponía que fumara en el puente, pero el capitán no estaba allí para detenerlo. Nadie lo estaba. Todos los demás se habían dispersado en el momento en que la Tierra se cerró. La mitad de las naves aliadas abandonaron la formación y saltaron a zonas neutrales. La otra mitad intentaba contactar sistemas que ya no existían. Dio una larga calada, sus ojos escrutando el negro silencio. No sonrió porque esto no era una victoria. Todavía no. Era una advertencia. De vuelta en Consejo Prime, la alta árbitro Vela, cuyo pueblo una vez colonizó galaxias con un gesto de sus garras, golpeó la mesa de cristal con sus largas y delgadas manos. «Imbéciles», siseó a la cámara. Deberían haberlos dejado hablar. Estaban fuera de control, ladró el ministro Traxen, el mismo hombre que impulsó la expulsión de la Tierra del Consejo 2 años atrás. Hackearon redes de retransmisión, intimidaron a especies más débiles, se negaron a seguir el protocolo. Eran humanos, interrumpió Vela. Y eso es exactamente a lo que se apuntaron cuando los invitaron a entrar. Nadie respondió. Se giró y activó los registros diplomáticos. Aún tenían acceso a una última cosa. El mensaje final de la Tierra al Consejo, 3 semanas antes del apagón. Lo reprodujo. El rostro del embajador humano llenó la sala, desgastado, cansado, sin afeitar. Un hombre no hecho para la política, sino arrojado a ella por necesidad. Sus palabras fueron simples. Ofrecimos una alianza. Exigieron obediencia. Querían lealtad, pero solo en sus términos. Se lo advertimos. Ahora, hemos terminado de hablar. Se inclinó hacia adelante, con los ojos oscuros e inquebrantables. ¿Creen que el silencio es rendición? Ya aprenderán que no es así. Marson observó cómo el canal de emergencia del Consejo parpadeaba y cobraba vida. Todas las razas importantes estaban allí, transmitiendo preguntas, pánico, amenazas, súplicas a medias. Nadie respondía. Ni la Tierra, ni la Luna, ni Titán, ni las colonias exteriores,
ni los equipos de operaciones encubiertas estacionados detrás de los centros tecnológicos del Consejo, ni los capitanes renegados que alguna vez danzaron al borde de la legalidad, y definitivamente no el NRS Vindicator. Marston se inclinó hacia adelante, con voz firme. Desactiven todas las balizas. Corten nuestras etiquetas IFF. Inicien apagón total. La IA de la nave vaciló. Ahora, repitió, más firme. Esto no es una negociación. Esto es el silencio. Las luces se atenuaron. Los sistemas de comunicación entraron en modo sigiloso. Y Marston supo que a través de cada sistema estelar, cada puesto de avanzada humano, cada nave colonia, cada crucero de batalla camuflado en algún campo de escombros olvidado, otros estaban haciendo lo mismo. No huyendo, no escondiéndose, esperando. Porque la Tierra no se había rendido. Había retirado su voz para afilar sus cuchillos. No había dormido en 3 días, tal vez más. El almirante Bennett caminaba de un lado a otro en la fría cubierta del búnker de control subterráneo en Groenlandia, muy por debajo de lo que solía ser un puesto de escucha de la OTAN. Ahora era el centro de comando principal de núcleo profundo de la Tierra. Completamente fuera de la red, blindado y tan clasificado que ni la mitad del Parlamento de Defensa Global sabía de su existencia. Ese fue el plan desde el principio. Construye como si te prepararas para la paz. Ocúltate como si esperaras la traición. Se detuvo frente a la pantalla del tamaño de una pared, que ya no mostraba los mapas diplomáticos del Consejo bloqueados por cifrado. Solo una frase brillaba sobre el fondo negro. Todos los canales cerrados. El silencio no era solo un movimiento defensivo. Era una declaración. Y en las más altas salas de guerra del complejo militar de la Tierra, esa declaración se estaba leyendo alto y claro. No necesitaban decirlo en voz alta. Hemos terminado de rogar por un asiento en una mesa construida para controlarnos. Hace 3 meses, la Tierra había intentado llegar a un acuerdo. Ese recuerdo golpeó a Bennett como un puñetazo en el estómago. Las conversaciones en Garent 9 habían sido la gota que colmó el vaso. Los enviados de la Tierra llegaron con paz, términos modestos, propuestas para estructuras de seguridad compartidas, renovación del comercio y respeto mutuo, las habituales sutilezas burocráticas. Pero eso no era lo que el Consejo quería. Querían sumisión. Todavía recordaba estar sentado en esa estéril sala plateada, flanqueado por 2 guardias del Consejo con armadura ceremonial, viendo cómo la voz del embajador de la Tierra, Adrian Sloan, era silenciada por una docena de arrogantes políticos alienígenas que hablaban con amenazas educadas y dominio velado. Al salir, Sloan se había inclinado y le había susurrado a Bennett: no están negociando. Nos están advirtiendo. Se están preparando para algo. Bennett no lo había creído en ese momento. Ahora sí. Sloan estaba muerto. Por supuesto. Desaparecido en pleno vuelo de regreso. Sin restos, sin llamada de socorro, sin rastro. El Consejo lo llamó un percance de navegación. La Tierra lo llamó asesinato. Enterraron la investigación, pero no olvidaron. Y cuando Marston Graves envió la noticia desde el cinturón exterior confirmando que todas las estaciones de retransmisión se habían cerrado simultáneamente, Bennett supo que el plan había comenzado. Silencioso, frío, irreversible. El silencio no era el comienzo de la guerra. Era la señal de que habían terminado de confiar en nadie más para controlar el volumen. Más allá del borde, donde las viejas colonias mineras se aferraban a rocas muertas y las tripulaciones piratas se labraban imperios en vacío sin ley, algo extraño estaba sucediendo. Los humanos estaban desapareciendo, pero no muriendo. En la expansión Arcan, 6 cargueros con registro terrestre se desvanecieron de los mapas, solo para ser vistos de nuevo 3 semanas después con una modernización de combate completa. Ya no respondían al Consejo Mercante Galáctico, sino que operaban bajo un estatus privado, autoridad soberana terrana. Una nueva designación. No reconocida. Ilegal. Pero ahora estaban armados, silenciosos, desafiando a cualquiera a detenerlos. En el corredor de Trappist 7, la mitad de los drones de patrulla del Consejo se apagaron de la noche a la mañana después de que las actualizaciones de firmware, escritas por técnicos terranos meses antes, activaran protocolos latentes.
Sin explosiones, sin amenazas abiertas, solo sistemas colapsando silenciosamente, estratégicamente, y siempre, solo los sistemas del Consejo. La galaxia aún no lo entendía. Todavía pensaban que la Tierra estaba en retirada. No sabían lo que la Tierra había aprendido de ellos. Siglos de observar imperios controlar el comercio a través de la diplomacia y la fuerza. Observar cómo el Consejo manipulaba a especies menores hacia la dependencia económica y acuerdos de seguridad que en realidad eran cadenas. La humanidad había sido educada durante demasiado tiempo. Pero ya no. Y el silencio. No era un escudo. Era una espada. Marston Graves observó el lado civil del apagón desde su terminal privada a bordo del NRS Vindicator. Había caos. Por supuesto que lo había. Miles de comerciantes humanos varados en sectores neutrales. Diplomáticos alineados con la Tierra llamados a comparecer y detenidos bajo sospecha de espionaje. La mitad de la población de intercambio estudiantil de la Tierra, arrestada por miembros del Consejo bajo protocolos de seguridad de emergencia. Ni siquiera se molestaron con juicios. Y el resto de la galaxia observaba como si no supiera lo que se avecinaba. Incluso el hermano de Marston, Lucian, fue sorprendido fuera del mundo cuando sucedió. Siempre había sido el idealista, el tipo de hombre que todavía creía en la unidad. Enseñaba xenolingüística en la Academia del Consejo en Telnor Prime. Amado por sus estudiantes, confiable para el Consejo. Marston no había hablado con él desde que comenzó el apagón. Las comunicaciones con Telnor estaban congeladas, y la Tierra había ordenado un bloqueo total de los intentos de contacto salientes. Pero esa no era la peor parte. La peor parte fue el mensaje que recibió antes de que las transmisiones se cortaran. Solo 3 líneas. Saben que soy tu hermano. Me están vigilando. No respondas. Lo que sea que estés planeando, hazlo rápido. Eso fue hace 3 semanas. Marston lo había leído cada noche desde entonces, no por culpa, sino por claridad. Porque a pesar de toda la estrategia y el sigilo que la Tierra desplegaba, esto ya no era solo política. Esto era personal. El Consejo no solo estaba suprimiendo a una especie, estaba desmantelando una civilización. Y si la Tierra iba a caer, estaba decidida a arrastrar toda la estructura con ella. La alta árbitro Vela estaba de pie ante los delegados fracturados del Consejo, su voz quebrada por una furia inusual. Nos lo advirtieron, decía una y otra vez. Nos lo advirtieron. A su alrededor, la cámara parpadeaba con negación, arrogancia y el miedo suficiente para espesar el aire como el humo. La humanidad ha cerrado todas las comunicaciones exteriores, continuó. Han retirado a cada especialista, cada técnico, cada operativo integrado en nuestra infraestructura de seguridad. Han saboteado 23 protocolos del Consejo a los que ni siquiera sabíamos que tenían acceso. Traxen se burló. Entonces los castigamos. Destruimos sus satélites, confiscamos sus embajadas, ocupamos su... No estás escuchando. Espetó Vela. Un pesado silencio. Uno de los diplomáticos más jóvenes, un erudito del aire de voz suave, preguntó a la sala. ¿Qué es lo que quieren? Esa era la pregunta. Nadie lo sabía, y eso los aterraba más que cualquier flota. Porque la guerra tenía reglas. Pero el silencio podía ser cualquier cosa. En una bóveda sellada bajo los páramos siberianos, la última IA de presupuesto negro superviviente de la Tierra estaba despierta de nuevo. No tenía nombre, solo una directiva bloqueada detrás de una cadena de aprobaciones que nunca debieron activarse. Había estado inactiva desde el final de las guerras del Protocolo Renegado, cuando la humanidad prometió a la galaxia que nunca más volvería a armar software de guerra autoaprendizaje. Pero las promesas no significaban nada para los cadáveres, y la Tierra había terminado de ser amable. Ahora, la IA estaba conectada a miles de sistemas de seguridad. Cada uno integrado en los sistemas controlados por el Consejo. Redes agrícolas, escudos de defensa planetaria, matrices de portales de salto, todos actualizados por la ingeniería terrana durante los últimos 50 años. Todos esperando. La primera señal de la IA pulsó silenciosamente, contactando a las naves humanas dispersas por el espacio profundo. Esperen orden. No atacar. No destruir.
Solo una orden. Iniciar silencio. Fase 2. Y a través del vacío, aquellos que sabían lo que eso significaba, capitanes terranos, equipos de tierra, ingenieros infiltrados, comenzaron a moverse. Sin ruido, sin estandartes, solo una preparación silenciosa. Del tipo que hacía temblar a los imperios. Marston se apoyó en el casco del Vindicator, observando la luz de una flota de patrulla del Consejo acercarse desde el borde del sector. Conocía su manual. Investigar, amenazar, ofrecer clemencia diplomática, escanear los sistemas, intentar intimidar. Pero la Tierra ya no transmitía. No explicaba, no negociaba ni suplicaba. Dejaba que la galaxia se retorciera. Golpeó el costado de su casco. Envíen una señal fantasma, ordenó. Sin voz, solo coordenadas. La tripulación vaciló. ¿Coordenadas para qué, señor? Miró el mapa. Coordenadas que apuntaban a los restos del puesto 47, una estación minera que el Consejo destruyó hace 2 años, alegando que era un emplazamiento de armas. Sin advertencia, sin supervivientes. Su voz era hielo. Coordenadas para la memoria. La señal fue enviada, y mientras la flota del Consejo la recibía y reducía su velocidad, confundida e inquieta, Marston susurró para nadie en particular. Así es como se siente cuando los que no son escuchados se cansan de hablar. Lucian Graves estaba en medio de una sala de interrogatorios iluminada por una única luz de techo. Sus manos, esposadas frente a él, sangre seca bajo un ojo donde lo habían golpeado torpemente, como aficionados. No había hablado desde que lo sacaron de su apartamento en Telnor Prime hacía 3 días. Los guardias ni siquiera se habían molestado con sutilezas. Una patrulla del Consejo, sin orden judicial, sin pretensiones diplomáticas. Sabían quién era. No solo un profesor, no solo un lingüista. Un Graves. Y eso significaba algo ahora. Tu hermano es un criminal de guerra, espetó el interrogador. La criatura se asemejaba a algo entre un reptil y una espina con dientes. Un oficial de inteligencia Sendari, agudo y cruel. Lucian no se inmutó. Usted no conoce a mi hermano. Sé que está en una nave sigilosa en espacio restringido. Sé que se niega al contacto directo con las patrullas del Consejo. Y sé que la Tierra está preparando algo que se parece mucho a una guerra. Lucian levantó la vista, con los ojos medio muertos. Se equivoca. El Sendari se inclinó más, confiado. Ah, ¿sí? La voz de Lucian bajó a un susurro. No es una guerra. Es un castigo. Mientras tanto, Marston estaba en el puente del Vindicator, realizando escaneos de las naves del Consejo que aún patrullaban la periferia. No eran valientes. En absoluto. Estaban desconcertados, moviéndose más lento. Las comunicaciones, fragmentadas. La mitad de ellos ni siquiera hablaban entre sí. Y él sabía por qué. Cada señal de apagón humano había desencadenado algo más que silencio. Había desencadenado la duda, interna, externa, a través de cada parte de la frágil columna vertebral política del Consejo. Marston había visto los datos que llegaban de varias flotas silenciosas terranas. Rutas comerciales enteras habían colapsado. Las operaciones de terraformación estaban paralizadas. El descontento civil estaba estallando en múltiples mundos colonia. La galaxia no estaba siendo atacada. Estaba siendo abandonada. Y en un sistema construido sobre el control, el abandono era la amenaza más letal de todas. Aún así, la Tierra no se movía abiertamente todavía. Estaba esperando, observando, dejando que el Consejo se desmoronara por su propio miedo. Era eficiente, quirúrgico. Pero no todos en la Tierra querían una retribución lenta. Algunos todavía querían sangre. En el puesto de mando subterráneo bajo las montañas rocosas, un hombre que una vez fue llamado moderado ahora se sentaba en silencio frente a una pared de transmisiones satelitales e informes de sabotaje digital. El director Abraham Khan no había hablado en público desde que la Tierra inició el apagón. No tenía por qué. Su presencia en la sala significaba una cosa: la Tierra ya no jugaba a la defensiva. Khan había sido el arquitecto del plan de contingencia conocido solo como Proyecto Hecatonquiros,
nombrado en honor a los míticos gigantes de 100 manos del pasado antiguo de la Tierra. Un nombre diseñado para recordar a cada oficial terrano que esto no sería una guerra de flotas. Sería una guerra de alcance. El alcance de la Tierra. La venganza de la Tierra. En más de 90 sistemas, la Tierra se había insertado en cada estructura operativa. Finanzas, alimentos, logística, estabilización planetaria. Khan tenía los códigos para todos ellos. Y hoy, por primera vez desde que comenzó el apagón, emitió su primera directiva. Activen la contingencia 9. Los técnicos levantaron la vista, con los ojos muy abiertos. La contingencia 9 era simple. Ninguna nave se mueve sin el permiso de la Tierra. No solo naves humanas. Cualquier nave. Líneas de comando incrustadas en la IA de la flota del Consejo, consideradas durante mucho tiempo como código de mantenimiento, ahora respondían. A través de los sectores, las naves comenzaron a ir a la deriva. La energía se redirigió. La navegación se congeló. Las comunicaciones fallaron. Media docena de cruceros giraban impotentes en el espacio, con su sistema sin respuesta. Sus propios ingenieros no podían explicarlo. Fue silencioso. Sin destrucción, sin advertencia. Y Khan observó cada segundo desde su silla, inmóvil. Se habían reído del miedo de la Tierra antes, los habían llamado volátiles, indignos de confianza. Ahora la Tierra había tomado los motores de la galaxia y los había dejado varados en sus propios cielos. De vuelta en Consejo Prime, el caos se volvió salvaje. Los embajadores gritaban a través de hologramas superpuestos. El pánico ya no se ocultaba. Han saboteado nuestras flotas. Han bloqueado nuestros portales de salto. La IA humana todavía está dentro de nuestros sistemas médicos. Podrían colapsar planetas enteros. Nadie escuchaba, porque debajo del pánico había un miedo más profundo y frío. ¿Y si los humanos nunca planearon ganar? ¿Y si solo planearon arruinarlo todo? Vela estaba en el extremo más alejado de la sala de guerra, observando cómo toda la maquinaria política se desmoronaba. Su voz se había ido, sus advertencias habían sido ignoradas. Recordaba cómo empezó. Un voto. Solo un voto para suspender el escaño de la Tierra en el Consejo por comportamiento disruptivo. Un voto que desencadenó 1000 consecuencias. Pero el Consejo no había temido a la Tierra. No entonces. Los habían visto como niños agresivos con armas ruidosas y sin sutileza. Nunca entendieron la verdad. La Tierra había sido paciente, y ahora el silencio hablaba donde las palabras habían fallado. Lucian fue trasladado a un centro de detención subterráneo, una caja de hormigón bajo el cuartel general de defensa del Consejo en Telnor. No lo anunciaron. No hubo audiencia. Pero algo había cambiado. Los guardias estaban más tensos, las rutinas más descuidadas, incluso su comida llegaba tarde. Conocía ese patrón. Había estudiado el comportamiento de los estados alienígenas durante 2 décadas. Significaba que el sistema mismo estaba bajo presión. El Consejo no se estaba rompiendo. Se estaba pudriendo. Uno de los guardias, el más joven, le deslizó un comunicador en secreto. No debería estar haciendo esto, murmuró el chico, con los ojos nerviosos. ¿Por qué lo haces?, preguntó Lucian, con la voz quebrada. El guardia vaciló. Porque acabamos de recibir la noticia de que los satélites de la Tierra sobre Bastres apagaron toda la red de defensa allí. Así, sin más, y tragó saliva. Mi familia está en Bas. Lucian tomó el comunicador lentamente. Ese era el alcance de la Tierra. Sin batallas, solo presión. ¿Y si un guardia en Telnor estaba dispuesto a traicionar al Consejo por un solo satélite? ¿Qué estaba sucediendo en otros lugares? En la falla de Caral, un sistema olvidado que una vez fue utilizado como depósito de reabastecimiento del Consejo, un pequeño grupo de ingenieros humanos salió de su escondite. Habían estado allí durante años. Sin insignias, sin naves, solo incrustados en la infraestructura. Activaron un nodo bajo el núcleo del planeta. Había sido colocado hacía mucho tiempo, durante la construcción. Otro sistema de seguridad silencioso. Sobre ellos, un puesto de avanzada del Consejo se oscureció. Sin luces, sin escudos, sin oxígeno,
Solo quietud. Y luego llegó el mensaje, transmitido a través de la estática en los canales de emergencia. Deberíais haber escuchado cuando susurrábamos. Marston recibió la notificación a bordo del Vindicator. Falla de Caral en silencio. VAS-3 fuera de línea. Sistemas civiles de Telnor reducidos al 20%. Y cada informe contenía el mismo marcador de código. Proyecto Hecatonquiros. Señal autorizada detectada. Había comenzado. Pero Marston no sintió ningún triunfo, solo temor, porque en el fondo sabía que el Consejo no se rendiría en silencio. El orgullo era algo peligroso, y los hombres desesperados tomaban decisiones imprudentes. En Consejo Prime, el ministro Traxen convocó una reunión encubierta. Un plan de guerra. Un verdadero plan de guerra. Si la Tierra cree que les permitiremos sabotear nuestra infraestructura sin represalias, gruñó, entonces son más tontos de lo que imaginaba. Esbozó una lista de objetivos. Colonias humanas cerca de la zona neutral. Especies conocidas alineadas con los terranos. Desertores de alto riesgo. Vela observó con horror. Desencadenarás algo que no podrás detener, advirtió. Pero Traxen se mofó. Ya ha comenzado. Ahora nos aseguraremos de que paguen el precio. El plan fue aceptado. 10 flotas despachadas. Órdenes. Sin negociación, contención a través de la aniquilación. Y así, sin más, el silencio de la Tierra terminó. Pero no porque hablaran, sino porque la galaxia cometió el error de pensar que todavía podía ganar. Marston recibió el paquete de datos del Comando de la Tierra segundos después de que la primera flota del Consejo se moviera. Lo escaneó 2 veces, sin estar seguro de creer lo que veía. ¿Son correctas estas coordenadas? Su segundo al mando asintió sombríamente. Confirmado. 10 flotas del Consejo moviéndose rápido. Múltiples colonias en su rango. Marston no respondió de inmediato. Luego susurró. Es la hora. El apagón había terminado. El silencio había cumplido su propósito. Ahora venía el ruido. Se volvió hacia la tripulación. Armen los cañones, alerta máxima, transmitan en frecuencia humana. Las luces cambiaron a rojo. El núcleo de energía del Vindicator se sobrecargó. Marston miró fijamente las estrellas. Querían volver a oír de nosotros. Démosles algo que nunca olvidarán. La primera flota del Consejo en atacar nunca lo vio venir. Saltaron al sistema exterior de confín de Sorel, esperando un asentamiento desarmado de colonos humanos aferrados a una infraestructura antigua. El último escaneo planetario no había mostrado ninguna red de defensa activa, ni naves de guerra en órbita, y 0 personal militar registrado. Esperaban protestas. Recibieron una emboscada. Tan pronto como la flota salió del subespacio, todos sus sistemas de navegación fallaron. Naves enteras se desviaron de su curso, las formaciones de vuelo se rompieron y la energía auxiliar se drenó en bucles de retroalimentación estática. Antes de que pudieran reaccionar, cientos de drones de defensa orbital se alzaron desde debajo de la superficie del planeta, previamente disfrazados de plataformas mineras y satélites abandonados. Sin advertencias, sin preguntas. Solo fuego. En 36 segundos, toda la vanguardia fue vaporizada. Una transmisión humana se reprodujo en todos los canales abiertos del Consejo. Sus órdenes eran la aniquilación. Simplemente las hemos respondido. Las naves restantes intentaron retirarse. No lo lograron. Confín de Sorel nunca estuvo indefenso. Era un cebo. Marston Graves estaba de pie con los brazos a la espalda, observando las pantallas orbitales sobre el Vindicator. Las transmisiones mostraban en tiempo real cómo las flotas enemigas se movían como insectos pululando alrededor de fuentes de luz que no entendían. No sonrió. Ni una sola vez. Van a redoblar la apuesta, dijo. No saben hacer otra cosa. A su lado, el comandante Aarón, mayor y más curtido en batalla, gruñó. El orgullo es el sistema más letal de la flota del Consejo. Marston no respondió. Su mente ya estaba varios pasos por delante. Porque esto no era solo guerra. Era justicia disfrazada de estrategia fría. Después de lo que le habían hecho a Adrian Sloan, después de lo que le hicieron a Lucian, apretó los puños.
Nadie iba a venir a salvar a la Tierra. Así que la Tierra dejó de esperar y construyó su propia retribución. Y ahora se extendía por las estrellas. De vuelta en Consejo Prime, el silencio finalmente terminó. Pero no era el silencio humano. Era el silencio del miedo que ahogaba cada aliento en la gran asamblea. Los informes llegaban a raudales. Flota de Confín de Sorel aniquilada. Portal de Orión saboteado. Crian 5. Levantamiento de locales alineados con los humanos. Garent 9. Diplomáticos humanos desaparecidos, luego reaparecidos, liderando una fuerza de resistencia encubierta dentro del propio Centro de Defensa Planetaria del Consejo. Pero nada de eso los sacudió como el último informe. Han activado la fase 3. Vela sabía lo que eso significaba. La carta final de la humanidad, algo susurrado en oscuros círculos de inteligencia, algo contra lo que incluso su especie, antigua y orgullosa, había advertido una vez: los protocolos de semilla profunda. Durante el último siglo, los ingenieros humanos habían incrustado silenciosamente semillas de IA recursivas en la infraestructura de casi todos los sistemas estelares controlados por el Consejo, disfrazadas de software de diagnóstico, reguladores de energía o programas de mantenimiento cuántico. Ahora, estaban despertando. Todas a la vez. En un estallido sincronizado, las IAS humanas tomaron el control de más del 40% de las rutas de envío galácticas. Más de 60 sistemas de escudos planetarios. Cientos de redes de IA menores que controlaban el comercio, la distribución de alimentos e incluso los sistemas ambientales en los mundos natales del Consejo. Y no estaban colapsando sistemas. Los estaban reprogramando, no para destruir, sino para redirigir. Los recursos fueron drenados. La energía de los escudos se desvió a enclaves humanos. Los satélites de defensa se apartaron de los objetivos terrestres y comenzaron a apuntar a las propias flotas del Consejo. Fue elegante. Fue brutal. Fue una guerra por estrangulamiento. Y estaba funcionando. Lucian Graves estaba sentado solo en la esquina de su celda mientras las luces parpadeaban arriba. Tenía las muñecas amoratadas, la mente entumecida. Pero incluso aquí, bajo el cuartel general del Consejo en Telnor Prime, lo sentía. El aire había cambiado. Incluso los guardias dejaron de amenazarlo. No gritaban. No golpeaban. Esperaban. Porque en algún lugar por encima de ellos, los cimientos se estaban resquebrajando. Un suave tintineo resonó cerca de la puerta. Un pequeño paquete se deslizó por debajo. Dudó. Luego lo abrió. Una tableta de datos. Sin mensaje, solo un único icono parpadeante. Lo tocó. La pantalla le mostró una imagen. El emblema de la Tierra y luego unas coordenadas. Extracción en 9 minutos. Lucian miró confundido. Sin nombres, sin voces. Pero así era la Tierra ahora. No necesitaba hablar. Simplemente actuaba. Y cuando actuaba, no fallaba. En órbita sobre Telnor Prime, 3 naves sigilosas humanas se descamuflaron simultáneamente. Cada una construida con tecnología híbrida que el Consejo nunca había visto. Elegantes, eficientes y terriblemente silenciosas. La más grande, el NRS Pantom, se fijó en la red de defensa planetaria. Su capitán habló solo una vez. Activen la red de apagón. Saquen al doctor. La nave lanzó una serie de pulsos hacia abajo. En menos de 4 segundos, toda la vigilancia de superficie de Telnor quedó fuera de línea. Las redes de seguridad se congelaron. Las alarmas fallaron. Dentro del centro de detención, la puerta de la celda de Lucian se abrió de golpe. Un hombre con armadura negra mate entró sin decir una palabra, levantó a Lucian y le entregó una máscara de respiración. Se movieron rápido. No sigilosamente, simplemente sin miedo, porque nadie podía detenerlos. Ya no. En el puente del Vindicator, Marson observó la operación en tiempo real. Lucian está a salvo, informó Arlene. Extracción confirmada. Sin bajas. Marson asintió lentamente. Podía sentirlo ahora. El cambio de poder. No era solo venganza. Ya ni siquiera era represalia. Esto era la inversión. La galaxia había pasado generaciones tratando a la Tierra como un comodín.
Un infante peligroso y sin cultura, demasiado terco para doblegarse. Pero olvidaron de que estaba hecha la tierra. Acero, sangre, memoria y un silencio que cortaba más profundo que cualquier declaración. Ahora, la Tierra estaba enseñando a la galaxia una lección que nunca olvidaría. Y aún no había terminado. En Consejo Prime, el ministro Traxen miraba el informe con manos temblorosas. Habían perdido 5 flotas más. La infraestructura estaba fallando. Las economías planetarias estaban en picada. Su propio mundo natal, Olent, informaba de disturbios por alimentos por primera vez en más de 600 años. Y lo peor de todo, la gente se estaba poniendo del lado de la Tierra. Porque la Tierra nunca había prometido paz. Solo había prometido honestidad. Dura, airada, pero real. El Consejo había prometido orden y había entregado cadenas. Ahora incluso algunos de los suyos se estaban volviendo en su contra. Facciones dentro del Consejo se separaban, enviando solicitudes codificadas a la tierra de asilo, rendición, alineamiento. El miedo había cambiado. Ya nadie temía las armas de la tierra. Temían su silencio, porque significaba que los humanos estaban planeando algo peor que la guerra. Estaban planeando el dominio. Marson finalmente se dirigió directamente al Consejo. Por primera vez desde el apagón, una frecuencia terrana entró en la retransmisión diplomática galáctica. Sin cifrado, sin guardias, solo su voz. Calma, fría, mesurada. Habla el capitán Marson Graves de la Autoridad Soberana Terrana. Han confundido el silencio con la debilidad. Eso se acaba ahora. Hizo una pausa. Sus flotas están rotas. Sus sistemas están infectados. Sus colonias se están rebelando. Sus civiles se mueren de hambre. Otra pausa. Ofrecimos paz. Se burlaron de ella. Ofrecimos cooperación. La envenenaron. Ordenaron nuestra muerte. Respondimos con control. Se inclinó hacia la transmisión. Y ahora lo haremos simple. Las siguientes palabras fueron como el hierro. Disuelvan el Consejo o desmantelaremos su galaxia. Luego, silencio. Pero esta vez, el Consejo no se rió. Porque cada segundo de ese silencio se sentía como una cuenta atrás. Y en algún lugar de la Tierra, en un búnker bajo una montaña muerta, el director Abraham Khan lo observaba todo. Una fina sonrisa se dibujó en su rostro por primera vez en años. La fase 4 estaba lista. El Consejo aún no lo sabía. Pero el silencio, eso era piedad. Y la piedad acababa de expirar. Comenzó con susurros, no de humanos, sino de las especies que el Consejo una vez había gobernado, una vez había tratado con condescendencia, una vez había silenciado. Las que nunca habían tenido un asiento en la mesa, pero se esperaba que obedecieran sus leyes. Las que vieron caer a la tierra y ahora veían a la tierra levantarse. De repente, no susurraban sobre rebelión. Susurraban sobre alianzas. Y eso aterrorizó al Consejo más que cada dron, cada apagón, cada flota silenciada. Porque la galaxia había comenzado a hacerse una pregunta que nunca antes se había atrevido a formular. ¿Y si los humanos tenían razón? La cámara de guerra de Consejo Prime era irreconocible. Atrás quedaron las pulidas paredes de cristal y la orgullosa heráldica de cada raza fundadora. Ahora estaba inundada de parpadeantes luces de emergencia, escombros esparcidos y diplomáticos discutiendo sobre qué mundos habían caído a continuación. El ministro Traxen estaba gritando de nuevo. No había parado en días. Nuestros satélites en Belix se apagaron esta mañana. 2 horas después, todas las rutas de distribución de alimentos en el hemisferio sur fueron redirigidas a un sistema de retransmisión ocupado por humanos. Están matando de hambre a mi gente. Frente a él, Vela ni siquiera parpadeó. Entonces ríndete. Traxen la miró, con la boca entreabierta. ¿Qué acabas de decir? Me has oído, dijo ella, secamente. ¿Quieres comida? ¿Quieres recuperar el control? Ve a la Tierra. Firma sus términos. Acepta su autoridad. Porque esto ya no va de guerra, Traxen. Miró a su alrededor, la mitad de ellos temblando, la otra mitad evitando su mirada. Esto va de supervivencia.
Y ya perdiste la guerra en el momento en que ignoraste su primera advertencia. El silencio que siguió no fue solo incómodo. Fue vergonzoso. Porque en algún lugar en las profundidades de su imperio en colapso, sabían que ella tenía razón. Habían presionado demasiado, durante demasiado tiempo, a la única especie que nunca olvidaba una traición. Marston Graves estaba en la cubierta del Vindicator, ahora atracado dentro de la recién operativa estación orbital de la Tierra, Bastión 1. La estación había estado oculta en la sombra de Saturno durante años, enterrada tras capas de enmascaramiento electrónico y polvo de asteroides. Un fantasma en la oscuridad. Ahora brillaba con propósito. Ingenieros humanos realizaban simulacros a lo largo del anillo exterior. Nuevas baterías de riel controladas por IA se alineaban en su espina dorsal, y en la cubierta de mando, la autoridad soberana celebraba su primera cumbre. No en la Tierra, no en ninguna embajada conocida, sino aquí, en un lugar que el Consejo ni siquiera supo que existía hasta hace una semana. Marston se ajustó el cuello al entrar en la sala de la cumbre. Era simple, chapada en acero, sin grandes diseños, solo sillas, gráficos, órdenes. A la cabeza de la mesa se sentaba Abraham Khan, y se veía exactamente igual que una década atrás. Tranquilo, rígido, apenas humano ya. La fase 4 comienza hoy, dijo Khan sin preámbulos. Marston enarcó una ceja. ¿Nos movemos tan rápido? Es la hora, dijo Khan. El Consejo está fracturado. Sus alianzas se deshilachan. No necesitamos destruirlos ahora. Miró la pantalla detrás de él. Se iluminó con docenas de planetas alienígenas parpadeando en rojo. Solo necesitamos dejar que colapsen. Lucian Graves no esperaba volver a ver la Tierra. Cuando lo dejaron en una pista de aterrizaje oculta en Islandia, lejos de los medios, lejos de las ciudades, simplemente se quedó allí, con los ojos entornados contra el cielo gris, sintiéndose como si lo hubieran dejado caer en un sueño. No más interrogadores, no más mentiras, no más cadenas. Solo aire frío y silencio. Encontró a Marston en un pasillo oscuro bajo Bastión un día después. La reunión fue silenciosa. No se abrazaron. No hablaron al principio. Simplemente se quedaron allí. Dos hermanos cambiados por dos guerras muy diferentes. Vi lo que hicieron, dijo Lucian finalmente. Lo sé, respondió Marston. Lucian se volvió hacia él. No tenías que llegar tan lejos. La mandíbula de Marston se tensó. Sí, tenía que hacerlo. Lucian se acercó más. Crees que estás arreglando las cosas, pero todo lo que estás haciendo es reemplazar una tiranía por otra. Marston lo miró fijamente. La diferencia es que la nuestra no mentirá al respecto. El silencio que siguió no fue de perdón, pero tampoco de odio. Simplemente, de comprensión. En el borde del espacio del Consejo, la influencia de la Tierra había comenzado a extenderse a sectores que nadie creía posibles. En Kelvarit, un centro comercial una vez leal al Consejo, los líderes locales derrocaron a su administrador nombrado por el Consejo y alzaron la bandera terrana. En Yazar, un planeta de pacíficos investigadores antes neutral, naves de suministro guiadas por IA comenzaron a aterrizar con marcas terranas, ofreciendo alimentos y medicinas sin exigencias. Y en Arbés 3, un mundo minero exterior gobernado por la élite Sendari, los trabajadores se rebelaron después de que sus salarios se detuvieran debido al ahogo económico de la Tierra. Cuando el gobernador planetario intentó pedir refuerzos, la retransmisión del Consejo estaba en silencio. Porque la Tierra la había tomado. Un video de los mineros alzando su propia Carta de Derechos, modelada a partir de la Declaración de Soberanía de la Tierra, se hizo viral en miles de sistemas estelares. No rogaron por reconocimiento. Lo declararon. Y la Tierra los dejó. Esto no era conquista. Era conversión. Abraham Khan observaba las transmisiones como un sacerdote contando conversos. La estructura cae cuando muere la creencia, dijo para nadie en particular. Marston estaba sentado cerca, revisando los patrones de despliegue. ¿Crees que simplemente entregarán su poder? Preguntó. ¿Crees que Traxen y el resto se arrodillarán? Khan soltó una risa baja y cansada. No. Pero verán a todos los demás marcharse. Eso es peor. Se giró, con los ojos agudos.
No es el trono lo que se rompe primero. Son los leales. Marson no discutió, porque ahora sabía algo. Algo de lo que no se había dado cuenta al principio. Esto ya no se trataba de venganza. Se trataba de remodelar la galaxia en algo más frío, algo inquebrantable. No justo, no amable. Simplemente, honesto. Y los humanos habían terminado de fingir ser otra cosa. De vuelta en Consejo Prime, Traxen convocó a los comandantes de flota que le quedaban. Solo 5 respondieron, y ninguno de ellos tenía flotas completas ya. Miró el mapa holográfico fracturado. Todavía tenemos poder. Uno de ellos negó con la cabeza. No. Tenemos naves, pero el poder se ha ido. Otro añadió. Mis propios oficiales están desertando. Están subiendo los protocolos soberanos de la Tierra a nuestro sistema. Ni siquiera los detuve. Traxen golpeó la consola con el puño. Entonces mátenlos. Pero nadie se movió, porque las órdenes ya no significaban nada. El consejo ya no era temido. Daba lástima. Y las palabras de Marson aún resonaban en sus mentes. Disuelvan o serán desmantelados. Y pieza por pieza, el desmantelamiento había comenzado. Vela estaba en su torre privada, mirando el horizonte. El humo se enroscaba en la distancia por los disturbios civiles. Las lanzaderas huían por encima. El comercio estaba muerto. Su planeta, una vez uno de los más prósperos en la historia del Consejo, ahora estaba reducido al caos en menos de 6 semanas. No culpaba a los humanos. Culpaba a la arrogancia que los ignoró durante demasiado tiempo. Cuando su terminal privada sonó, ya sabía lo que sería. El mensaje era corto. De la autoridad terrana. De Bastión una vela, exalta árbitro. La invitamos a la primera cumbre de reconstrucción. Ya no habla por el Consejo. Habla por su gente. Se quedó mirando la última línea durante mucho tiempo. Por su gente. No por el Consejo, no por la política, no por el poder. Era duro, pero era real. Presionó aceptar, y al hacerlo, se convirtió en la primera ex líder del Consejo en desertar públicamente a la Tierra. En 2 horas, 4 más la siguieron. Al final del día, 16. De vuelta en Bastión 1, Khan levantó la vista de su terminal. Se están rompiendo más rápido de lo que pensaba. Marson estaba junto a la ventana, mirando al espacio. Nunca necesitamos luchar contra ellos. No, dijo Khan. Solo necesitábamos que oyeran cómo suena el silencio cuando finalmente responde. Marson no dijo nada, porque sabía la verdad. La galaxia no estaba cambiando porque la Tierra se estuviera levantando. Estaba cambiando porque finalmente se había mirado en el espejo y había visto a la Tierra devolviéndole la mirada. La llamaron la cumbre de la rendición, aunque nadie pronunció la palabra en voz alta. En realidad, no hubo ceremonia, ni himno, ni tratados formales redactados en salones ornamentados. Era una sala de conferencias de metal enterrada dentro de Bastión 1, zumbando con aire reciclado y una tensión más densa que la gravedad. 16 exdelegados del Consejo se sentaron frente a 6 oficiales terranos, uno de los cuales era Marson Graves. No llevaba medallas. No leía de un discurso preparado. No trajo banderas ni fanfarrias, solo hechos. Marson dio un paso adelante y tocó la mesa, proyectando un mapa holográfico de la galaxia conocida. La mitad de los sistemas parpadeaban en rojo. Otro tercio estaba marcado en amarillo, neutral, pero inestable. La humanidad controla los puntos de estrangulamiento, dijo. Portales, centros comerciales, cinturones exteriores. No los hemos tomado. Los hemos detenido. Nadie se mueve a menos que lo permitamos. Ya lo saben. Nadie interrumpió. Estos son los términos, continuó Marson. Sus mundos natales permanecen bajo su jurisdicción, pero la ley del Consejo se disuelve. Toda la regulación comercial, la coordinación de flotas y la estandarización tecnológica ahora caen bajo la autoridad soberana terrana. Ustedes se quedan con su gente, nosotros nos quedamos con las estrellas. Vela levantó la vista. ¿Y los que se nieguen? Marson no parpadeó. Entonces aprenderán el costo de elegir la arrogancia sobre la supervivencia. Otro delegado habló.
¿Y cómo llaman a este nuevo sistema? ¿Esta autoridad que están construyendo? Marston exhaló lentamente. No la llamamos de ninguna manera. Eso era cierto. Porque la Tierra no estaba nombrando su imperio. Se lo estaba ganando, un silencio a la vez. En todo el espacio del Consejo, los últimos reductos se estaban quebrando bajo la presión. La alta flota Sendari intentó reagruparse cerca de las lunas calcinadas de Estela de Farik, solo para encontrar cada baliza hackeada, cada línea de combustible redirigida, cada red de drones en un bucle de protocolos fantasma. Estaban ciegos, muertos en el agua. Emitieron una llamada de socorro, algo que ningún comandante Sendari había hecho en la historia registrada. La Tierra nunca respondió. En su lugar, un simple archivo fue transmitido directamente al nodo neural del Alto Almirante. Un video. Mostraba un crucero Sendari de hacía 2 años destruyendo un transporte civil humano durante una búsqueda de rutina. La imagen final era una lista de las víctimas. Niños, refugiados, nombres que la Tierra nunca olvidó. El almirante de ese crucero se había retirado en paz. La Tierra no creía en la paz para gente así. Momentos después, toda la flota Sendari detonó en medio del espacio, una por una, sin que les dispararan. Fallo interno, sin cápsulas de escape. La Tierra había accionado un interruptor. Y eso fue todo lo que se necesitó. Lucian estaba junto al mar, observando las olas romper contra los acantilados del norte de Islandia. Después de todo, la celda, el silencio, el rescate, esta era la primera vez que se permitía respirar. Ahora era libre. Libre, pero no cómodo. Porque aunque el consejo se había derrumbado, la pregunta de qué vendría después no tenía respuesta. Lo veía en los ojos de la gente que pasaba a su lado en la zona segura terrana. Científicos, políticos, refugiados de toda la galaxia. No estaban aquí porque la Tierra ofreciera santuario. Estaban aquí porque la Tierra ofrecía certeza. Y la certeza, cuando el resto del universo se desmoronaba, se sentía como la salvación. Incluso cuando venía del acero. Lucian oyó pasos detrás de él y se giró. Marston estaba allí, en silencio por un momento, con las manos en el abrigo. Mañana firman la declaración final, dijo. Lucian no respondió. Marston miró hacia el agua. Los últimos 6 Estados miembros. Después de eso, no quedará un consejo. Lucian estudió el rostro de su hermano. ¿Crees que eso los convierte en los buenos? Marston inclinó la cabeza. Creo que nos convierte en los supervivientes. Lucian suspiró. ¿Y qué hay de los que nunca lucharon? ¿Los inocentes que solo querían paz? La mandíbula de Marston se tensó. Entonces deberían haber hablado cuando la Tierra rogaba por lo mismo. Lucian se acercó, su voz más firme. ¿Y si esto es lo que viene después? Control total, sin discurso, sin alianzas, solo silencio y comando. ¿Somos mejores que lo que eran ellos? Marston lo miró fijamente. Nunca dijimos ser mejores, dijo. Solo prometimos que no volveríamos a perder. De vuelta en Consejo Prime, Traxen había desaparecido. Se extendieron rumores. Algunos decían que había sido arrestado por su propio ejército. Otros afirmaban que se había escondido, buscando venganza. La verdad era peor. Traxen había hecho un trato. En las entrañas del destrozado consejo, entre los que se negaban a rendirse, se estaba formando una coalición. Especies rotas, líderes caídos en desgracia, piratas, extremistas, fanáticos. Se llamaban a sí mismos los reclamadores. Su misión era simple: revertir el apagón, romper el control terrano, restaurar el viejo orden por cualquier medio. Y Traxen, amargado y sangrando, se convirtió en su profeta. Reunió los últimos buques de guerra del Consejo que quedaban. Contrabandeó viejos arsenales de armas de IA a través de portales colapsados. Comenzó a difundir mensajes falsos a través de sistemas neutrales. La Tierra mentía. La Tierra era frágil. La Tierra podía ser quebrada. Era desesperación, pero también era peligroso, porque por primera vez desde el silencio, alguien se había atrevido a alzar la voz de nuevo. Marston vio los informes antes que nadie. Una colonia en Etar 6 atacada, docenas de muertos,
Un diplomático terrano torturado y ejecutado en una transmisión en vivo por insurgentes reclamadores. Una vieja plataforma de cañones orbitales que se creía desmantelada por la Tierra, reactivada y apuntada a Bastión 1. No disparó, pero ese no era el punto. Querían demostrar algo, que la Tierra podía sangrar. Marston cerró el informe de un golpe y se puso de pie. «Vamos de casa», dijo al Estado Mayor. Uno de los oficiales preguntó, «¿Cree que están lo suficientemente organizados como para importar?» La voz de Marston era fría. «No tienen que importar. Solo tienen que hacernos parecer débiles». Y la Tierra no podía permitirse la debilidad. No ahora. Nunca más. Lucian observó cómo los protocolos marciales se extendían por las zonas neutrales. Se establecieron puntos de control. Se revocaron los permisos de los puertos estelares. Los filtros de IA se actualizaron a una aplicación letal. Estaba sucediendo de nuevo, solo que con banderas diferentes. Le llevó los datos a Khan. «Estas no son medidas de seguridad», dijo Lucian. «Son códigos de sumisión». Khan ni siquiera levantó la vista. «El precio de la paz es la obediencia». Lucian golpeó la tableta en el escritorio. «Entonces no somos diferentes». Khan finalmente lo miró a los ojos. «¿Todavía crees que esto se trata del bien y del mal, Lucian?» «No es así. Se trata de control. El control es lo que evita que los niños sean bombardeados en naves coloniales. El control es lo que mantiene la comida en movimiento y los disturbios a raya. El Consejo lo tenía. Luego abusaron de él. Ahora lo tenemos nosotros, y no lo haremos». «¿Pero qué pasa cuando alguien se atreve a desafiar ese control?», preguntó Lucian. «¿Qué pasa cuando no lo silenciamos a tiempo?». Khan sonrió débilmente. «Entonces aprenden porque la galaxia nos temía antes de que nos calláramos». Lucian salió de la oficina ese día. No volvió. En una luna polvorienta en la franja de Dramora, Traxen estaba de pie ante su andrajosa flota. «¿Quieren miedo? Bien», ladró. «Porque el miedo es lo que los mantiene adivinando». Tecleó un comando en una consola oxidada. Una transmisión pulsó a través de canales piratas, contrabandistas, mercenarios y viejos leales al Consejo. Un mensaje grabado en rojo: «La Tierra no es infalible. Únanse a nosotros y háganles recordar». Sus lugartenientes se mostraron escépticos. «Esto provocará una represalia», advirtió uno. Traxen sonrió, con los ojos desorbitados. «Que vengan». Marston revisó la transmisión de Traxen en silencio. Khan estaba detrás de él. «Quieren una guerra», dijo Khan. «Les daremos una». Marston no respondió de inmediato. Estaba viendo algo en la pantalla, un archivo antiguo, un video de una de las primeras reuniones que la Tierra tuvo con el Consejo. Vio cómo los habían desestimado, se habían burlado de ellos, los habían menospreciado. Vio cómo el embajador de la Tierra se había sentado en silencio, suplicando, intentando, y como ninguno de ellos escuchó. Apagó la transmisión. Su voz era de acero. Fin del apagón. Khan enarcó una ceja. «¿Estás seguro?». Marston asintió. «Si quieren nuestra voz de nuevo, entonces hablemos lo suficientemente alto como para enterrarlos». El apagón no terminó con un susurro, sino con un trueno. A las 6, hora universal terrana, se abrió una única frecuencia en cada repetidor, baliza y canal diplomático conocido. Sin cifrado, sin claves de autorización, solo una señal abierta. Llevaba una transmisión desde Bastión 1, emitida a través de 1.000.000 de voces, pantallas y frecuencias a la vez. El rostro en la pantalla no era el de un diplomático o un político. Era Marston Graves, con cicatrices, sin dormir y tranquilo de esa manera escalofriante de los terranos. Para algunos en la galaxia, era un héroe. Para otros, un carnicero. Para la mayoría, un recordatorio. Su voz cortó el universo como una espada. Habla el capitán Marston Graves de la Autoridad Soberana Terrana. El silencio ha terminado. Y ahora entenderán lo que ocultaba. Se inclinó hacia adelante, con los ojos sin parpadear. A los que todavía se aferran a los restos del Consejo, esto no es una advertencia. Es su última oportunidad de formar parte de lo que viene después.
Para aquellos que afirman que el gobierno de la Tierra es tiranía, recuerden esto, tuvieron su oportunidad de liderar. La usaron para mentir, para robar y para matar. Querían obediencia. Obtuvieron silencio. Ahora obtienen consecuencias. La transmisión se cortó, y la galaxia tembló. No por naves o armas, sino porque por primera vez en la historia, la Tierra no estaba pidiendo. En el lado oscuro de Bastión 1, las flotas de represalia de la Tierra se desplegaron en silencio. Sin música dramática, sin discursos, solo una ejecución fría y clínica. Las fortalezas de los reclamadores de Traxen fueron mapeadas hasta sus sistemas de admisión de oxígeno. Sus comunicaciones fueron envenenadas con confirmaciones falsas. Sus rutas de suministro, rastreadas y corrompidas. IAS durmientes humanas incrustadas en satélites abandonados del Consejo se activaron simultáneamente, desactivando el blindaje sigiloso de los reclamadores y redirigiendo sus sistemas de armas contra ellos mismos. La fortaleza de Dramora fue la primera en caer. Se suponía que era impenetrable. Búnkeres reforzados, cañones planetarios recuperados y media docena de flotas mercenarias. La flota de Marson nunca disparó un solo tiro. En cambio, la red de IA colapsó cada unidad de reciclaje de oxígeno dentro de la base reclamadora. Los respaldos de emergencia se activaron, luego fallaron, luego se invirtieron. Para cuando los reclamadores se dieron cuenta de que se estaban asfixiando, las cañoneras de Bastión 1 ya habían aterrizado. Sin prisioneros, sin negociaciones, solo reclamación. Traxen vio las imágenes desde una cámara oculta enterrada en las profundidades de la roca de Nios. Su último refugio. La expresión de su rostro no era de miedo. Era de rabia. Nos están desmantelando como si fuéramos sistemas podridos, escupió. Se volvió hacia la mesa detrás de él. 8 figuras le devolvieron la mirada. Líderes de colonias marginales, gobernantes de puestos, señores piratas. Todos ellos unidos por el odio. ¿Lo ven? ¿Ven lo que hacen? Sin diálogo, sin compromiso, solo silencio, y luego dominación. Uno de los rebeldes más viejos negó con la cabeza. Marson nos dio una opción. Tú simplemente no escuchaste. La mano de Traxen golpeó la mesa. Cobarde. ¿Crees que te dejarán quedarte con tu mundo? Te destriparán en cuanto acaben conmigo. Siguió el silencio. Incluso sus aliados vacilaban, porque todos sabían que la Tierra no actuaba como un imperio. Actuaba como un verdugo. Y Traxen había puesto su nombre en la lista. Lucian Graves no se sorprendió por la transmisión. Sabía que su hermano rompería el silencio tarde o temprano. Lo que sí le sorprendió, sin embargo, fue el sonido de la gente vitoreando. En colonias neutrales de la periferia, humanos y no humanos por igual aplaudían y lloraban mientras la voz de Marson resonaba desde torres y centros de transporte. No por miedo, por alivio. Porque por muy dura que se hubiera vuelto la tierra, su silencio había traído algo que nadie más había podido imponer: orden. Lucian vio a un niño medio muerto de hambre comer pan de un envío de ayuda terrana. Vio a toda una calle de refugiados inclinar la cabeza cuando el estandarte de la autoridad soberana pasaba por encima. No era ciego al costo, pero no podía ignorar la verdad. La gente no quería libertad sin estructura. Quería una estructura que no mintiera. Y la tierra, dura, marcada, amargada, ya no mentía. Ni a sí misma, ni a nadie. De vuelta en Bastión 1, Marson estaba en la sala de situación. Un mapa de la galaxia brillaba sobre él. Los puntos parpadeaban en verde. Mundos estabilizados. Amarillo, indecisos. Rojo, resistencia activa. Solo quedaban 4 puntos rojos. Khan entró, con las manos a la espalda. Han dejado de luchar, dijo. Incluso los reclamadores están recibiendo paquetes de rendición de la mitad del sector. Marson no levantó la vista. Traxen. Khan negó con la cabeza. Sigue oculto. Pero no por mucho tiempo. Nuestros rastreadores captaron una anomalía de secuencia en un repetidor muerto cerca de la roca de Nios. Estamos triangulando. Marson asintió. Entonces terminemos con esto. Khan vaciló. No necesitamos matarlo, dijo. Su gente ya ha perdido la fe. Un juicio público,
Tal vez. Dar un ejemplo. No, interrumpió Marston. Él ya dio su ejemplo. Cada niño quemado en esas naves coloniales. Cada enviado roto. Cada diplomático terrano arrastrado de un consulado y fusilado en la calle. Él ya expuso su caso. La voz de Marston se volvió fría. Ahora nosotros expondremos el nuestro. En la roca de Nios, el búnker final de Traxen se abrió bajo cargas de presión sónica. Las paredes se derrumbaron hacia adentro, las luces estallaron y tropas terranas con armadura negra inundaron el lugar como una ola de noche. Traxen buscó el rifle de pulso en su escritorio y no encontró nada. Marston estaba en la puerta, con el arma ya apuntando. Esperaba que lo intentaras, dijo. Traxen gruñó. ¿Crees que esto es una victoria? Esto es terror. Esto es silencio. Marston dio un paso adelante. Tú no tienes derecho a hablar en nombre del silencio. Apretó el gatillo una vez. Las palabras de Traxen murieron con él. La muerte de Traxen marcó el fin de la resistencia. En menos de 48 horas, todas las fortalezas reclamadoras restantes colapsaron. Algunas se rindieron, otras se volvieron unas contra otras, algunas se autodestruyeron antes de que la Tierra siquiera llegara. Ninguna escapó. En toda la galaxia, las viejas naves de guerra se apagaron. Los antiguos leales al Consejo desactivaron los nodos de seguridad. Las facciones piratas borraron sus insignias y las repintaron de negro y plata, el nuevo emblema de la Tierra. Y por primera vez en la historia galáctica, no hubo guerra. No porque se hubiera firmado la paz, sino porque nadie se atrevía a luchar ya. Lucian regresó a la cámara de la cumbre de Bastión 2 días después. Marston estaba allí, observando los sistemas finales pasar de rojo a verde. «Se acabó», dijo Lucian. Marston no respondió. «Ganaste», continuó Lucian. «¿Pero a qué costo?» La voz de Marston era tranquila. «Nos rompieron. Nos reconstruimos. Eso no es conquista». Lucian miró a su alrededor. «¿Entonces qué es?» Marston finalmente se volvió hacia él. «Es control». Lucian no discutió. Ahora lo entendía. La Tierra no se había levantado porque fuera noble. Se había levantado porque estaba dispuesta. Dispuesta a hacer lo que los demás no harían. Dispuesta a decir lo que nadie se atrevía. Dispuesta a sangrar y recordar y responder a cada traición con precisión y poder. No por la gloria, sino por la certeza. Y en una galaxia que había olvidado cómo ser honesta, la Tierra se lo había recordado. Con silencio, y luego con furia. De vuelta en la Tierra, Abraham Khan se presentó ante el Parlamento Global por primera vez desde que comenzó el apagón. No sonrió. No se regodeó. Simplemente habló. Fuimos rotos, burlados, expulsados. Pero no desaparecimos. Esperamos. Observamos. Y cuando llegó el momento, actuamos. Que esta galaxia sepa, no tomamos este poder. Fuimos forzados a reclamarlo. Nadie aplaudió, pero nadie se opuso. Porque todos sabían que la Tierra no había conquistado las estrellas. Simplemente se había vuelto imposible de ignorar. Y ahora, el silencio era suyo para comandar. Pasaron 6 meses. Sin guerras, sin rebeliones, sin transmisiones exigiendo cambios. Solo silencio. Pero no era el tipo de silencio que provenía del miedo o de la paz. Era el tipo que llegaba cuando toda la galaxia contenía la respiración, esperando a ver qué haría la Tierra a continuación. En miles de planetas, tanto humanos como alienígenas, estandartes negros y plateados colgaban de las torres. El emblema de la autoridad soberana terrana se había convertido en un símbolo no de opresión, sino de finalidad. Los tratos ya no se debatían. Se aceptaban. Las disputas no se mediaban. Se decidían. Y el liderazgo no se elegía. Se imponía. Marston Graves se convirtió en la voz de facto de la Tierra. No un presidente, no un rey, ni siquiera un general ya. Solo el hombre que puso fin al silencio. Nunca usó uniforme. Nunca dio discursos encendidos. Solo emitía órdenes. Y la galaxia escuchaba. Porque la Tierra no pedía las cosas 2 veces. Lucian Graves caminaba por los distritos interiores de Bastión 1, inadvertido para la mayoría. No porque se escondiera,
sino porque a la galaxia ya no le importaba quién eras, solo qué autoridad portabas. Y Lucian no tenía ninguna. Pasó junto a patrullas y puestos de control, junto a civiles y diplomáticos, junto a embajadores de razas que una vez gobernaron 10 sistemas y ahora inclinaban la cabeza ante oficiales humanos. Lo sentía presionar su pecho, el peso de todo. Orden. Orden total e ineludible. Se detuvo frente a una multitud reunida alrededor de una proyección holográfica en la plaza abierta. Mostraba una grabación de Marston dirigiéndose a una flota de nuevos reclutas. El poder no se trata de quien habla más alto. El poder es a quien todos escuchan cuando nadie más está hablando. La multitud aplaudió educadamente. Lucian no lo hizo, porque se había dado cuenta de algo que esta gente no había visto. Esto no era una victoria. Era lo que venía después de la victoria. Cuando las espadas están envainadas, pero los ojos siguen vigilando. De vuelta en la tierra, el parlamento se había vuelto ceremonial. Todas las decisiones se canalizaban a través de la oficina de Khan. Ya no sonreía. Ni siquiera parecía cansado. Parecía mecánico. 3 sistemas más solicitan integración, dijo su ayudante. Khan asintió. Asignen supervisores. Aceleren las zonas económicas. Prioricen la traducción de la ley terrana. Apenas parpadeó. ¿Y los disidentes? ¿Quiénes? Los eruditos de Cartus 7. Escribieron un tratado llamándonos un régimen burocrático en la sombra disfrazado de fuerza estabilizadora. Está circulando. Khan levantó la vista. ¿Está el planeta bajo el código de autoridad? Sí, señor. Entonces silencien el tratado. El ayudante hizo una pausa. ¿Borrarlo? Khan no se inmutó. No. Déjenlo vivir, pero etiqueten a cada lector. Marquen sus identificaciones. Realicen un monitoreo pasivo. El ayudante asintió, sombrío. Ya no había disidentes, solo súbditos bajo observación. En una cúpula silenciosa en la luna, Marston estaba sentado junto a una ventana que miraba a la Tierra. No había regresado al planeta desde que terminó el apagón. No podía. La Tierra se había convertido en algo que no reconocía. Estaba limpia, segura, controlada. Pero en ese control, había perdido algo. Quizás siempre había estado perdido. Una voz zumbó en su comunicador. Señor, el Pacto Valari ha votado por unanimidad disolver su consejo interno y solicitar la alineación total con la Tierra. Marston no respondió. Otra voz intervino. Señor, la estación neutral en la cadena de Ryder ha enviado una sonda con cifrado terrano. Solicitud de lealtad no solicitada. Aún sin respuesta. Miró hacia la Tierra. Tan pequeña, tan silenciosa. Y en algún lugar de ese silencio, se preguntó si había ganado algo en absoluto. Lucian se encontró con Khan una última vez. No fue en una sala de guerra o en un salón de cumbres. Fue en las ruinas de una embajada abandonada del Consejo en las afueras de lo que solía llamarse Sector 9. Khan estaba solo, quitando el polvo de una consola de datos rota. Lucian estaba en la entrada, con las manos en los bolsillos. Dejaron todo atrás, dijo Lucian. No tenían uso para las ruinas, respondió Khan. Lucian dio un paso adelante. Lo logramos. ¿Eh? Khan asintió. Sí. Lucian exhaló. Entonces, ¿por qué se siente como si hubiéramos quemado más de lo que salvamos? Khan lo miró fijamente durante un largo rato y luego dijo. Porque todavía crees que la justicia se parece al perdón. Lucian negó con la cabeza. No. Pero pensé que la justicia al menos podría parecer humana. Khan señaló las estrellas de arriba. Esto, lo que hemos construido, es humano. Crudo, despiadado, eficiente. Nos dijeron que no éramos lo suficientemente civilizados. Ahora siguen cada una de nuestras palabras. ¿Ese es el objetivo?, preguntó Lucian. ¿Ser temidos? ¿Ser obedecidos? No, dijo Khan. Ser recordados. Y en ese momento, Lucian entendió algo horrible. La Tierra nunca había querido encajar. Quería dejar una cicatriz, algo tan permanente, tan inolvidable, que ninguna raza en la galaxia volvería a arriesgarse al silencio. Muy lejos, en el borde de los sistemas conocidos,
Un niño solitario estaba de pie en un mundo colonial cubierto de polvo. No era humano. Había nacido en una especie una vez orgullosa, una vez noble, ahora sometida a la ley terrana. Levantó la vista al cielo mientras un carguero de la tierra pasaba por encima, sus motores zumbando como nubes de tormenta. A su lado, su padre susurró: «Esos son los que silenciaron las estrellas». El niño no respondió, pero en su mano, apretaba un trozo de viejo pergamino, un documento olvidado de antes del apagón, antes del silencio. Decía: «Carta del Consejo, razas soberanas de la galaxia». El niño leyó las palabras, luego volvió a levantar la vista, no con odio, sino con preguntas. Y así es como siempre comenzaba. Porque el silencio no dura para siempre. Y un día, alguien volvería a hablar. Pero hablaría sabiendo lo que la Tierra les había enseñado. Si te burlas de una especie durante el tiempo suficiente, si le quitas lo suficiente, si ignoras cada advertencia, eventualmente dejarán de hablar. Y cuando lo hagan, rogarás por escuchar su voz una última vez, antes de que se convierta en el último sonido que jamás oigas. De vuelta en órbita, Marson Graves estaba solo en la cámara donde todo había comenzado. Sin delegados, sin hermanos, sin guerras, solo el recuerdo del silencio. Activó la vieja transmisión diplomática, la que la Tierra había usado una vez para rogar por comprensión. Ahora estaba en silencio, espacio muerto. Pero la dejó abierta. Por si acaso. Porque tal vez un día, otra especie se alzaría. Tal vez un día, sentirían lo que la Tierra había sentido. Tal vez gritarían. Y tal vez, si la Tierra recordaba lo que significaba ser impotente, respondería. Pero no hoy. Hoy, la galaxia era terrana. Y el silencio era suyo para comandar.